Hola, hola, buenas noches. ¿Alguien puede escucharme? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Alguien podría escucharme? Voy a dejar unos segundos en lo que se empiezan a conectar. Al parecer ya está funcionando Facebook. No sé por qué no está funcionando. Si alguien me pudiera, por favor, confirmar. Bueno, ahorita que se empiecen a conectar. Ahorita, sí, alguien me podría confirmar que se está escuchando. ¿Qué tal, Felipe? ¿Qué tal, Glenda? Un gusto por acá. ¿Qué tal, Rosana? Perfecto, ya estamos en Facebook. Ok, solo denme un segundo, por favor, para conectarnos también en Instagram. Un segundo, por favor. Qué bueno que ya se está escuchando porque tuvimos bastantes dificultades. Entonces, ya estamos también conectándonos en Instagram. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué tal, Alex? Bienvenido. Rosana, bienvenido. Gaby, Lizzy, ¿qué tal, Glenda? Qué gusto que estés por acá. Una exalumna, Leticia, Klaus, Aline, perfecto. Bienvenidas y bienvenidos todos. Al parecer ya se está escuchando entonces en Facebook y vamos a esperar ahora que se conecten un poquito en Instagram. De hecho, ya habíamos estado en Instagram, pero no habíamos podido conectar Facebook. La verdad es que luego soy un desastre tecnológico. Eso de estar transmitiendo en varias redes está bastante complicado, o al menos yo no puedo. Pero qué bueno que ya se están conectando. Ya al parecer ya está también Instagram. ¿Qué tal, Nora? Buenas noches. ¿Qué tal, Gisela? Bienvenidas. Hola, Isela. Bienvenidos. Hola, tía, ¿cómo estás? Bienvenida. Perfecto. Qué bueno que ya se están conectando. Violeta, bienvenida en Facebook. Eli, bienvenida. Veo también que se están conectando muchos exalumnos, lo cual me da mucho gusto. Angie, bienvenida. Perfecto. Al parecer ya se está escuchando bien. Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué tal, Melissa? Melissa también, una exalumna que tomó el curso de la Segunda Guerra Mundial, al igual que veo a varios conectados de ustedes. De hecho, esta plática la vamos a estar dando porque mis alumnos de la Segunda Guerra Mundial querían que profundizáramos un poco más sobre Benito Mussolini. Por cuestiones de tiempo, en el curso de la Segunda Guerra Mundial hay muchísimo que ver. Ciertamente iba un poquito más enfocado a Hitler y los nazis, pero la vida de Benito Mussolini también es muy, muy importante. Y por eso estamos haciendo el live del día de hoy, por lo cual me da muchísimo gusto que se estén conectando muchos exalumnos y también muchas personas por aquí. ¿Qué tal? Saludos. Me comenta Angélica que no se escucha. Nada más me podrían confirmar si se escucha ya para arrancar el live. Me lo pusieron en Facebook. En Instagram igual me podrían confirmar si se escucha, por favor. Y con eso vamos a arrancar. Únicamente, por favor, si me pueden confirmar que se está escuchando bien. Y con eso iniciamos. ¿Qué tal, Mónica? Bienvenidas. Karina me está diciendo que sí se escucha. La galería de Adel, sí. Luli, ok. Me dicen en Instagram que sí se escucha. Y me dicen también en Facebook. Meli me dice que sí se escucha. Perfecto. Marisol que sí se escucha. Y Lucero, saludos desde Chilpancingo. Perfecto, sí se escucha. Entonces, ya sin más, vamos a iniciar que el tema del día de hoy es algo fascinante. ¿Qué tal, Mónica? También exalumna. Bienvenida, qué gusto que estén por acá. Muy bien. Una disculpa de antemano si durante la plática no estoy muchas veces viendo el chat, porque ciertamente me desconcentro muchísimo y quiero tratar de abarcar el mayor contenido posible. Con todo gusto, todas las dudas que tengan las podemos resolver. Pero durante la plática, ciertamente no estoy viendo el chat porque tengo un chat acá de Instagram y tengo un chat en Facebook. Y la verdad es que sí me distrae bastante. Pero con todo gusto vamos respondiendo sus preguntas al final. Muy bien, bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a estar hablando sobre Benito Mussolini y sobre el fascismo italiano. Como les platicaba, este es un complemento para los alumnos que tomaron el curso de la Segunda Guerra Mundial y también es contenido para nuestras páginas. Porque ciertamente el entender a Benito Mussolini nos va a hacer entender muchísimas cuestiones que se dieron en la Segunda Guerra Mundial. Porque personajes como Adolfo Hitler y la enorme mayoría de los dictadores del siglo XX van a tomar a Benito Mussolini, al Duce, como el gran ejemplo. Entonces es muy, muy importante entenderlo. Como dato curioso, para iniciar esta plática, hace no mucho el presidente dijo
que a Benito Mussolini le habían nombrado así por Benito Juárez, lo cual es algo cierto. Ciertamente, el papá de Benito Mussolini le pone Benito en honor a Benito Juárez. Pero ojo, no fue porque el papá de Benito Mussolini admirara el gobierno de Juárez. Él no sabía cómo gobernó Juárez, no sabe qué hizo. Lo que él admiraba era que Benito Juárez, hasta los 12 años, no hablaba español y logró ser el presidente de un país. Eso era lo que admiraba él de Juárez. No nos vamos a meter aquí en el gobierno de Juárez, que no es tema del que vamos a estar hablando hoy. Pero ciertamente a Benito le ponen así en honor a Benito Juárez. La evolución de Benito Mussolini va a iniciar en el 1883, en una región en el noroeste de Italia que se llama Romagna. Benito Mussolini no va a nacer en una familia muy adinerada, pero tampoco va a nacer en una familia muy pobre. Más bien su familia ya venía en una decadencia. En algún momento habían estado acomodados, pero ciertamente el destino los había empezado a tratar mal. Y su abuelo tuvo que vender muchísimos de los territorios que tenía la familia Mussolini. Esto, sin ninguna duda, va a influir en la mente de Mussolini, porque Mussolini, en alguna parte de su mente, siempre va a tener este deseo y va a tener estas ansias de recuperar, la grandeza de su familia y sobre todo el territorio que le fueron quitando. En el área de Romagna, donde se va a desarrollar Benito Mussolini, es muy importante entender. Como les decía, esta parte va a estar en el noroeste de Italia. Mussolini y esta área van a crecer con muchísimas ideas socialistas. En esa área de Italia, las ideas socialistas empiezan a crecer muchísimo. Y todas esas ideas socialistas, sin ninguna duda, van a llegar a la mente de Mussolini. ¿Qué es el socialismo? Básicamente, el socialismo va a ser una respuesta contra el poder de los capitalistas. Es una respuesta de principalmente las clases menos favorecidas al gran desarrollo capitalista. Esto es lo que va a estar pasando en la región donde Benito Mussolini se va a desarrollar. Para seguir entendiendo a Benito Mussolini, es importante entender a su padre. El padre de Benito Mussolini era un herrero, pero era un herrero que ciertamente dedicaba más tiempo a dos cosas. A las mujeres, era sumamente mujeriego, al igual que va a ser Benito Mussolini, y también dedicaba mucho tiempo a la bebida. Dedicaba más tiempo a las mujeres y a la bebida que a trabajar, lo cual va a llevar a la familia de Benito Mussolini a grandes dificultades económicas. Eso, sin ninguna duda, también va a influir en la mentalidad de Benito Mussolini, porque Benito Mussolini va a crecer con un gran resentimiento con las personas que tenían más que él. Porque Benito Mussolini, desde muy joven, se dice que era una persona muy ególatra. Él tiene un gran carisma y también tiene una gran visión sobre él. Benito Mussolini siempre fue muy inteligente. Y él decía que era injusto que él fuera mucho más inteligente que el promedio de la población, pero que él fuera mucho más pobre, que él no tuviera acceso a los mismos privilegios que las clases más favorecidas. Desde aquí ya podemos observar ciertos resentimientos de Benito Mussolini. Otro rasgo que va a ser muy característico del Duce es que es una persona sumamente violenta. Desde joven, esta persona era violenta. Se dice que las relaciones que tenía con sus compañeros siempre fueron violentos. De hecho, se dice que lo expulsaron del colegio. ¿Por qué creen? Porque cierta vez Benito Mussolini tuvo un pleito, tuvo un conflicto con uno de sus compañeros y Benito Mussolini sacó un cuchillo. Y por eso es que van a expulsar a Benito Mussolini del colegio. Desde aquí ya podemos ver mucha de la mentalidad que va a traer Mussolini. Uno, resentimiento, y otro, ciertamente es una persona violenta. Pero Mussolini no únicamente va a tener cosas malas. Tú no llegas a gobernar un país únicamente con cosas malas. Debes de tener algo bueno. Y más si vienes desde abajo, debes de tener algún don. Así que Benito Mussolini tiene estas cosas malas, pero por el otro lado es un gran soñador que recita poemas. A él le encantaba la poesía y tenía muchas habilidades de comunicación.
Él cuando es muy niño recita poemas. Además, Benito Mussolini va a tener dos grandes cosas. Uno, va a ser una persona muy carismática y también va a ser una persona con un gran encanto. Otras habilidades que va a desarrollar durante su infancia, desde que es muy joven y que le van a ayudar muchísimo en el ascenso del poder, va a ser sus dotes oratorios. Desde que él es muy niño, va a ensayar mucho sus discursos, va a recitar poemas y va a practicar sus dotes oratorios. Ciertamente, estas habilidades, las habilidades de oratoria, el carisma y el encanto, son lo que van a ayudar al duce a subir al poder. Otra cosa que tiene Benito Mussolini es que es una persona sumamente apasionada. Si nosotros vemos sus primeros discursos, es una persona muy apasionada. Pero sus biógrafos dicen que desde que él era muy joven, era una persona sumamente apasionada. ¿Apasionada a qué? Sobre todo, al igual que su padre, era apasionado al socialismo de la época. Él era muy apasionado a las ideas socialistas de la época. Va a llegar en esta sintonía 1903 y va a pasar algo que va a cambiar la vida de Benito Mussolini. Lo quieren obligar a meterse al servicio militar. Benito Mussolini no va a querer y se va a ir a Suiza. Y en Suiza lo van a detener por primera vez. ¿Por qué? Porque va a intentar levantar una revolución violenta. En 1903 lo van a meter a la cárcel porque va a levantar una revolución violenta en Suiza. Poco tiempo después va a pasar algo que todavía va a tener más influencia en la vida de Benito Mussolini. Va a morir su madre. Mussolini, al igual que Hitler, las personas que más llegaron a amar en todo el mundo, aparte de ellos mismos, es a sus madres. Benito Mussolini amaba con todas sus fuerzas a su madre. Cuando su madre muere, este va a ser un golpe durísimo para Mussolini. Mussolini en ese entonces tiene más o menos 22 años y su madre era el gran amor de su vida. Entonces, esto va a cambiar muchísimo la vida de Mussolini. Su padre, que se va a quedar viudo, al poco tiempo va a encontrar el amor. Es decir, va a sustituir a la hermana de Benito Mussolini. Pero la madre postiza o la madrastra de Benito Mussolini va a tener una hija. Y esa hija, Benito Mussolini se va a enamorar de ella. Benito Mussolini se va a enamorar de su hermanastra. Y para 1910, la hermanastra y Mussolini van a vivir juntos. Al poco tiempo, estos dos se van a casar. Pero, ojo aquí, Mussolini va a abandonar a su hermanastra porque se va a casar con otra mujer de nombre Ida Dalser. Y aquí Benito Mussolini va a tener a su primer hijo, Benito Albino Mussolini. Ida Dalser va a tener una vida muy triste, porque muchos años más tarde, también la va a dejar obviamente Mussolini, porque siempre fue muy mujeriego, la va a dejar, pero muchos años después, Ida va a meter muchísima propaganda en contra de Mussolini. Mussolini, como sabe que Ida y su hijo son una piedrita en el zapato, va a decidir desaparecerlos. ¿Cómo los va a desaparecer? A ella la va a declarar que estaba loca, la van a encerrar en un manicomio y ahí la van a asesinar. También van a asesinar al hijo de Benito Mussolini, cuando el hijo tiene 27 años. Entonces, esto es algo también muy importante de entender. Benito durante toda su vida va a ser un mujeriego empedernido, bastante adicto al sexo. Y durante toda su vida, literalmente va a tener cientos de amantes. Va a llegar 1914. 1914, los que han tomado el curso, quiero recordar que recuerdan que estalla la Primera Guerra Mundial. Y los demás espero que lo sepan. 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Y esto va a cambiar radicalmente el destino de Mussolini. Al igual que con Hitler, la Primera Guerra Mundial va a transformar su destino. Para cuando estalla en 1914 la Primera Guerra Mundial, Benito Mussolini vive en Milán y se dedica a el periodismo. Ciertamente Mussolini siempre fue muy bueno
con las palabras y con las letras. Él se va a dedicar al periodismo. Y ciertamente aquí va a tener un gran ascenso, porque antes de que Mussolini alcance los 30 años de edad, se va a convertir en el gran editor del periódico socialista más importante de toda Italia, que se llamaba El Avanti. Antes de los 30 años, Benito Mussolini ya es el editor del periódico socialista más importante de toda Italia. El Avanti, es decir, el periódico, le va a dar una gran plataforma. ¿Por qué? Porque va a tener muchísimos lectores. Y de esta manera va a empezar a tener muchísima influencia en la población. Va a poder hablarle a una enorme cantidad de gente y la influencia de Mussolini cada vez va a ser mayor. Para abril de 1915, ya pasando un año, van a detener a Benito Mussolini. Otra vez, pero ahora no va a ser el gobierno de Suiza, va a ser el gobierno de Italia. ¿Por qué el gobierno de Italia va a detener a Benito Mussolini? Porque Benito Mussolini utilizó el periódico para hacer manifestaciones en favor de la guerra. En este entonces, Italia todavía no había entrado a la Primera Guerra Mundial. Entonces Mussolini estaba de revoltoso que Italia tenía que entrar a la Primera Guerra Mundial. No le va a gustar obviamente al gobierno y lo van a encarcelar. Pero además de que no le va a gustar al gobierno, tampoco le va a gustar a sus jefes. Entonces ellos van a decidir expulsar a Benito Mussolini del periódico El Avanti. Pero Benito Mussolini no se va a quedar únicamente llorando porque lo corrieron de un periódico. Lo que va a hacer Benito Mussolini es, ok, ya me corrieron de un periódico, soy muy bueno para escribir y también soy muy inteligente. Lo que él va a ser fundar su periódico, El Popolo de Italia, el pueblo de Italia. Y para el 25 de mayo de 1915, Italia va a entrar, ahora sí, oficialmente a la Primera Guerra Mundial. Y Benito Mussolini se va a presentar como voluntario. Él quería participar en la guerra. El 24 de mayo, Italia entra a la guerra, entonces él se va a ir como voluntario. En esta guerra, Benito Mussolini va a resultar herido. Si ustedes buscan en Google, hay imágenes donde está Benito Mussolini con unas... ¡Ay, se me fue el nombre! Unas muletas. Está con unas muletas. Benito Mussolini ciertamente no estuvo de gravedad herido, pero sí va a tener que tener reposo y va a estar en cama un tiempo. Pero el tiempo en cama lo va a aprovechar para dos cosas. Uno, para escribir. Y número dos, se le va a ocurrir una idea brillante. Se le va a ocurrir el hilo como él va a hacer su revolución. La idea brillante que va a tener Benito Mussolini en este periodo es reclutar a los veteranos de guerra cuando ellos terminen y regresen a casa y realizar con ellos la revolución. Él sabe que los soldados italianos van a tener mucha hambre de cambio y que les va a ir bastante mal. Entonces estas personas que van a estar aborreciendo al gobierno anterior, muy posiblemente lo apoyen y además van a tener experiencia militar. Es decir, es un plan perfecto. Vas a tener personas con experiencia militar y vas a tener personas que van a aceptar tus ideas. Entonces, esa fue una muy buena idea que se le va a ocurrir. Y en efecto le va a salir bien, porque cuando termina la Primera Guerra Mundial, Italia, al igual que Alemania, va a ser un terreno sumamente fértil. ¿Fértil para qué? Para cambios. Alemania va a perder la Primera Guerra Mundial, esto le va a dar un terreno muy fértil a Hitler para que levante al pueblo, y Italia, en teoría, ganó o estuvo del lado de los ganadores en la Primera Guerra Mundial. Pero en Italia va a haber terreno fértil para la revolución porque los italianos se van a sentir ofendidos. ¿Por qué? Porque no hicieron prácticamente nada después de la guerra. Entonces ellos se van a sentir que los traicionaron, que no les dieron nada y también van a tener una sensación de revancha. Benito Mussolini se da cuenta de este ambiente y es aquí donde él va a llamar a la formación de un movimiento. Mussolini lo primero que va a hacer, acuerdo a su plan, va a ser atraer a los veteranos de la Primera Guerra Mundial, porque él se da cuenta que ellos odian al viejo sistema,
que ellos creen que es un sistema sumamente ineficaz. Por eso es que a Italia no le dieron nada en la Primera Guerra Mundial y ellos arriesgaron su vida. Y hay otra cosa que Mussolini se da cuenta. Se da cuenta que en Italia empieza a haber muchísimo miedo a que los comunistas tomen el poder. Es decir, un grupo de derecha tiene miedo que los comunistas tomen el poder. Mussolini, al darse cuenta, uno, que los veteranos de guerra están en contra del sistema y otra, que las personas están teniendo mucho miedo que los comunistas tomen al poder, él va a empezar a hacer muchos discursos y va a empezar a darle unidad a su movimiento. Lo primero que van a hacer es darle una identidad. ¿Qué los va a unir? El nacionalismo italiano, el regresar a Italia, la grandeza que había tenido con los romanos. Ese discurso es muy utilizado en toda la historia. Por eso es que estoy seguro que les suena familiar. El volver a ser grandes de nuevo. Ese discurso lo va a utilizar Mussolini. Y también ellos decían, los fascistas, decían que era importantísimo tener únicamente un partido y un mandatario que fuera fuerte. Porque gran cantidad de los problemas en Italia era porque no había una persona que pudiera dominar, una persona que tuviera la fuerza para imponerse y hacer los cambios que el país necesitaba. Y esa persona va a ser Benito Mussolini. ¿Por qué se llaman fascistas? Ellos se van a llamar fascistas porque ellos van a tomar en esta idea de vamos a volver a ser Italia grande, vamos a volver a ser igual al Imperio Romano. Ellos van a tomar algo que es el hacha romana, que se conocía como el fascio. De ahí viene el nombre que ellos tienen, que son fascistas. Muchos de ellos, de los fascistas, van a tener camisas negras. Bueno, pongo la camisa negra como si yo trajera negra, yo traigo blanca, pero muchos de ellos van a vestir camisas negras y así los van a conocer. Los camisas negras eran temidos soldados de asalto en la Primera Guerra Mundial. Muchos de ellos van a traer estas camisas negras porque ciertamente eran las tropas élite de los italianos durante la Primera Guerra Mundial. Los camisas negras también van a estar convencidos de que la democracia no sirve para nada. Básicamente ellos decían que la democracia únicamente va a ser inútil al pueblo porque lo que ellos van a hacer para quedarse en el poder y para convencer al pueblo es empezar a regalar muchísimas cosas a la gente únicamente para que voten por ellos. Y que eso va a llevar a la ruina a la gran Italia. Entonces ellos deciden eliminar la democracia porque ciertamente ellos creen que es una farsa. ¿Y para qué andar con el juego de los votitos si tú con el poder puedes, con la fuerza mejor dicho, puedes tomar el poder? Así es como ellos lo veían. Y ciertamente el más destacado, el gran líder, va a ser Benito Mussolini. Va a tener gran liderazgo entre estos camisas negras, tanto que le van a empezar a llamar el duce, el líder. Así es como le van a empezar a llamar. Lo que va a hacer Benito Mussolini es que va a empezar a organizar a estos fascistas. Él los va a empezar a organizar en secciones de combate. Lo que van a hacer estas secciones de combate son unas cosas que me parecen bastante radicales. Lo que ellos hacían es que veían y observaban quiénes eran los líderes socialistas, quiénes eran los políticos más importantes de los socialistas. Una vez que los tenían identificados, llegaban los camisas negras, les daban unos golpes, los amarraban y una vez que estaban amarrados con una especie como de embudo, les hacían consumir grandes cantidades de laxante, ¿Para qué el laxante? Para que se hicieran del baño y una vez que estos se hacían del baño, los fascistas les tomaban fotografías que hacían llegar a la prensa. Y de esta manera ellos pretendían romper y destruir el instinto y la reputación política de los socialistas. Y ciertamente esto lo hicieron muchísimas veces. El movimiento fascista va a empezar de repente a despegar.
De 20,000 fascistas, en pocos meses se van a convertir en 200,000. En pocos meses van a crecer por 10. Cuando ya son como 200,000, entonces Mussolini decide que en lugar de ser un movimiento, el movimiento fascista, es hora de institucionalizar el partido. Y es lo que van a hacer. Van a constituir, ya no va a ser un movimiento, ahora va a ser el partido fascista. Y para 1921, el partido fascista ya va a estar en el Parlamento. Es decir, ya se va a estar disputando el poder de manera legal. Y aquí Mussolini va a empezar a explotar la otra arma de la que hablamos, la oratoria. Y ciertamente va a convencer a muchísima gente. Porque Benito Mussolini tenía una habilidad para hacer emocionar a la gente. El tipo hacía bastantes teatros, se movía, eso hacía muchas emociones en la gente. Además, era una persona muy buena con las palabras, con las letras, era un tipo muy elocuente y también bastante persuasivo. Era casi hipnótico. Ciertamente, sus ideas y sus discursos van a empezar a arrastrar a muchísima gente. Y así es como vamos a llegar a 1922. Italia seguía en un caos. Y Mussolini va a aprovechar este caos que trajo la Primera Guerra Mundial, va a aprovechar el movimiento y también va a aprovechar su oratoria y su poder de convencimiento. Y va a empezar a reclutar a muchísimos italianos. Y los va a obligar a que hagan una marcha sobre Roma. Sus camisas negras, es decir, el ejército, y también las personas que apoyan a Mussolini. Todas las personas, Mussolini los invita a que hagan una marcha pacífica hacia Roma. Ciertamente esta marcha era todo menos pacífica. Así que para el 27 de octubre de 1922, el rey Víctor III ciertamente le da miedo. Le da miedo que esta marcha ocasione una enorme revolución. Ya vio que Benito Mussolini tiene mucho poder y tiene un gran brazo armado. Entonces, el rey Víctor Manuel III va a pactar con Mussolini. Y aquí Mussolini va a subir al poder. Y ahora sí, va a ser la persona más poderosa de Italia. Porque una vez que Mussolini está en el poder, lo primero que va a hacer empezar a hacer asesinatos de intimidación contra todo aquel que esté en su contra. Lo mismo que hacen casi todos los dictadores, suben al poder, lo primero que hacen es eliminar a sus enemigos. Para 1925 va a dar otro paso. Va a declarar oficialmente la dictadura en Italia. ¿Cómo lo va a hacer? Va a prohibir todos los demás partidos políticos. Va a decir, ningún partido es permitido. Obviamente el partido fascista, el partido del SS, pero todos los demás ya no. Y aquí es cuando Mussolini se va a convertir en el modelo de la mayoría de dictadores del siglo XX, entre ellos Adolf Hitler. Vamos a estar hablando un poquito más adelante sobre la relación de estos dos. Pero otra cosa que es muy cierta, que va a pasar lo mismo en Alemania va a pasar de manera más directa y más grande, pero aquí también va a pasar. Cuando llega Mussolini, ciertamente va a prosperar el fascismo. ¿Por qué? Porque la gente va a empezar a tener dinero en la bolsa. Van a empezar a tener dinero y va a haber trabajo. ¿Por qué? Porque Mussolini lo primero que va a hacer es empezar a abrir grandes obras públicas. Obras públicas que van a emplear a una gran cantidad de personas. Y esto va a reducir el desempleo. Obviamente, después de años, eso va a generar inflación, pero en el momento es muy eficaz. Es aquí donde Mussolini va a adquirir un estatus casi divino. La gente en Italia lo va a empezar a querer. Pues claro, la gente ya tiene trabajo, redució el desempleo y también tienen dinero en la bolsa. Pero no únicamente los italianos lo van a querer. Incluso Winston Churchill, del Reino Unido, con el que se va a enfrentar en la Segunda Guerra Mundial, y también Roosevelt,
de Estados Unidos, que también se va a enfrentar en la Segunda Guerra Mundial contra él, le admiraban. Ellos, ¿por qué le admiraban? Porque ciertamente en el extranjero había una imagen de Mussolini buena. ¿Por qué? Porque Mussolini, uno, había logrado pacificar a Italia y había logrado lo que no se había logrado en mucho tiempo, que los italianos tuvieran una unidad. También lo que le van a admirar es que va a empezar a haber mucha disciplina en Italia. Ciertamente los italianos no son los más disciplinados del mundo, pero en esta parte sí van a ser muy disciplinados. Donde la gente, de hecho si uno lee siempre bibliografía, la mayor referencia que ellos van a poner son los trenes. Que los trenes jamás llegaban a la hora. Cuando estaba Mussolini, los trenes llegaban puntuales. Entonces, todo eso lo van a empezar a admirar en el extranjero. Pero ciertamente, este romanticismo entre el extranjero y Mussolini no va a durar mucho. ¿Por qué? Porque Mussolini tenía la ambición, y siempre la tuvo, que es una de las ambiciones que lo va a llevar a la ruina. Él tenía la ambición de restaurar la grandeza del Imperio Romano. Él en sus sueños, él quería enviar a legiones de fascistas, es decir, sus soldados, los quería enviar a lugares tan lejanos como el norte de África y como Libia. ¿Por qué? Porque ahí había llegado los romanos. Entonces, si los romanos llegaron, pues ¿por qué no las tropas de Mussolini? ¿Por qué no mis tropas? Eso pensaba Mussolini. En Libia, las tropas de Mussolini van a hacer un exterminio brutal. La mitad de la población va a morir. Las tropas de Mussolini hacen un exterminio en Libia, asesinando a la mitad de la población. Para 1934 pasa algo que estoy seguro que la mayoría de ustedes ha visto al menos fotos. Se va a reunir con Adolfo Hitler. Cuando se reúne con Hitler, esto es algo muy curioso, porque las personas que no están tan metidas en cuestiones de historia, pues obviamente tú sabes que Hitler era el que mandaba. Y que Hitler siempre fue mucho más famoso y fue más poderoso que Benito Mussolini. Pero la realidad es que en 1934 no era así. Y en los primeros años no era así. De hecho, el que copiaba todo y el que era una imitación barata del otro era Hitler de Mussolini. Para 1934, de hecho, cuando ellos se reúnen, a Mussolini, ciertamente Hitler, no le llama mucho la atención. Y Mussolini va a decir que era únicamente un payaso. Ciertamente, en este momento, él tenía el poder. Pero, obviamente, las cosas van a cambiar. El alumno va a superar al maestro y por mucho. Vamos a ver ahorita por qué. Así llegamos a octubre de 1935. Ya vimos que los italianos van a hacer una masacre y un exterminio en Libia. Y también ahora quieren tomar Etiopía. Mussolini sigue con sus ideas de que él quiere recuperar la grandeza de los romanos. Entonces ahora es momento de invadir Etiopía. Y va a mandar a 500,000 de italianos. ¿Por qué? Porque él quería hacer lo mismo que los ingleses. Ojo, por eso es que en las guerras mundiales nunca es buenos contra malos. También los ingleses hacían un montón de cosas, al igual que los italianos. Pero bueno, los italianos querían hacer lo mismo que hicieron los ingleses en Sudáfrica. Básicamente lo que hicieron es llegar, colonizar, tomar cientos de miles de esclavos y esos esclavos que les sirvieran a la gente que vivía ahí. Les iban a mandar obviamente gente italiana y que los esclavos les sirvieran. Eso era lo que querían hacer en Etiopía, cosa que ya habían hecho en Sudáfrica los ingleses. Y esto va a ser una gran masacre, porque va a ser un exterminio todavía más brutal. 350,000 etíopes van a morir. 350,000. De hecho, en esta guerra de 1935, los italianos van a utilizar armas que la verdad es muy complicadas. Van a hacer, entre muchas armas, van a aventar gas mostaza. Que eso es una cosa espeluznante. Gas mostaza. Algo que ni siquiera Adolfo Hitler va a hacer. Pero
¿qué va a hacer el mundo que supuestamente son los buenos? La Sociedad de Naciones, que es básicamente como la ONU de aquel entonces. ¿Qué van a hacer cuando los etíopes dicen, oye, están exterminando a nuestro pueblo y nos están aventando gas mostaza? La respuesta es que no van a hacer nada, porque no había muchos recursos que saquear ahí. No van a hacer absolutamente nada. Y aquí es donde Adolfo Hitler, al igual que lo mismo que pasa en Asia, no me voy a meter aquí, los que ya tomaron el curso de la Segunda Guerra Mundial, espero lo recuerden, Adolfo Hitler aquí se va a dar cuenta que la Sociedad de Naciones no hace nada para proteger a los otros. Que si tú vas y colonizas y exterminas y te apropias de tierra, la Sociedad de las Naciones no va a hacer absolutamente nada. Adolfo Hitler ya aquí está viendo que puede hacer también lo que él quiera. Y esto le va a dar muchísima fuerza para llevar a cabo sus planes. Algo en lo que se parecen Hitler y Mussolini es que en 1938 Mussolini va a promulgar leyes antijudías. También en Italia les van a arrebatar la ciudadanía, no van a poder meterse en política, tampoco se van a poder casar los italianos con los judíos y obviamente esto va a estimular un enorme racismo contra la comunidad judía. Pero, a pesar de esto, Benito Mussolini no va a entrar al inicio en la Primera Guerra Mundial. Los primeros países que se van a agarrar es Alemania contra Francia y contra Reino Unido. Italia se va a quedar viendo. Mussolini va a ver cómo se va dando la guerra y después va a ver qué hace. Él desde el inicio no se va a meter. Pero él se va a dar cuenta que la guerra la está ganando Hitler, que Hitler está arrasando. Y cuando Hitler ha tomado de manera rápida Francia, ahí Mussolini dice, no, es mi momento. Alemania está ganando, los está destrozando, esta va a ser una guerra sencilla. Yo me tengo que subir al barco de los ganadores. Y ciertamente se va a meter con la idea de alcanzar y seguir con este sueño imperialismo de recobrar la grandeza del Imperio Romano. Mussolini cree que Adolfo Hitler va a ganar la guerra fácilmente y decide subirse al barco ganador. Pero hay un gran problema, que Italia, a diferencia de Alemania, no estaba preparada para la guerra, ni económica ni militarmente. No había muchísimos recursos y su economía no funcionaba tan bien como la alemana, ni tampoco su milicia. Su ejército tenía ya armas muy viejas. Y dentro de las potencias que van a estar aquí, ciertamente Italia era la más débil. Pero el ególatra Mussolini no se va a dejar ponerse atrás. Él no sé si este ego que tenía tan enorme lo ciega o realmente no le importó. Pero él sabía que Italia no estaba preparada. Tan no le importó es que va a ordenar también él sus propias invasiones militares. Se va a creer que es como los alemanes. Y va a empezar y va a intentar invadir a Grecia. Cosa que va a ser desastrosa. Y no solamente va a ser desastrosa para los italianos, que los van a destrozar. Va a ser desastrosa para los nazis. Porque los nazis, en este momento de la guerra, no me voy a meter mucho con los nazis, pero en este momento de la guerra, los nazis ya están planeando la invasión a la Unión Soviética. Y es muy importante el tiempo aquí, porque si nos tardamos mucho, nos va a agarrar el invierno. Ellos lo sabían. Pero como Mussolini y los italianos pierden Grecia y traen aquí un desastre, entonces los nazis tienen que ir a rescatarlos. Y en ese rescate van a perder muchísimo tiempo valioso y van a tardar mucho tiempo que les va a jugar en contra. Porque en plena campaña a los nazis les va a agarrar el invierno ruso. Entonces, la verdad, así como que Mussolini apoyó muchísimo, pues la verdad es que no. Para 1942 van a seguir las noticias de las derrotas. Le van a decir que también en el norte de África los ingleses los están destrozando. En este punto de la guerra, esto era una humillación para Italia. Pero a Mussolini no le importa. Pues claro, él no está en la guerra, él no está en las trincheras, él está cómodamente. Entonces, pues no, es como sigan. Lo mismo que Hitler, sigan.
Quizás si hubieran estado en las trincheras, la verdad es que no hubieran seguido. Pero cuando uno está desde su escritorio, es muy cómodo. Sigue. Va a llegar 1943. Y aquí ya es claro que Italia está perdiendo la guerra. Ya aquí sí ya es muy claro. Y Mussolini va a caer gravemente enfermo por una úlcera que ha tenido desde hace mucho tiempo. Para este momento, los aliados ya han estado invadiendo Sicilia. Los estadounidenses, algo que es muy curioso, van a pactar con la mafia italiana para tomar Sicilia. La famosa mafia siciliana. Después de la guerra van a liberar a muchos de los grandes capos. Porque la mafia siciliana y sobre todo la mafia italiana en general no se llevaban muy bien con Mussolini. Porque Mussolini siempre fue muy claro que los iba a exterminar. Entonces los aliados fue como, ok, el enemigo de mi enemigo, pues es mi amigo. Entonces van a pactar y la mafia siciliana va a apoyar para la toma de Sicilia. Pero además van a empezar a bombardear muchísimas ciudades italianas. Aquí ya se ve que esto es un desastre, que Italia ya no tiene por dónde. ¿Qué hace Mussolini? Mussolini va a aceptar, me equivoqué, fracasé, pensé cosas que no fueron ciertas. Pues no, claro que no. Jamás va a aceptar la culpa. Lo primero que va a hacer Mussolini, es empezarle a echar la culpa a los generales. Yo todo lo he hecho bien, la planificación es perfecta, pero pues mis generales son unos ineptos. Ya cuando no se le puede echar la culpa a los generales, porque a muchos de ellos ya los sustituyó, ahora es culpa del pueblo. El pueblo no me merece, básicamente es lo que va a decir. Pero en este punto, sus antiguos aliados ya van a empezar a darle la espalda a Mussolini. Lo ven que va perdiendo, que ya no es lo suficientemente fuerte y saben que va a llevar a Italia al abismo. De hecho, su yerno, el conde de Chiano, es quien va a promover, su yerno va a promover una votación en el Gran Consejo Fascista, es decir, los más importantes, para destituir a Mussolini y acabar la guerra. Lo que va a proponer su yerno va a ser que quitamos a Mussolini y se acaba la guerra. Eso en teoría. El rey Víctor Manuel aquí va a aceptar la idea y ahora se van a cambiar los papeles. Al principio de la plática, Mussolini tenía un títere que se llamaba el rey Víctor Manuel y ahora va a cambiar. Ahora el rey Víctor Manuel va a ser el poderoso. Y va a ordenar que arresten a Mussolini y lo refugien en las montañas. Y ya refugiado en las montañas, ya sin poder, ya le habían quitado todo, Mussolini en las montañas lo va a rescatar, como en cuento de novela, Adolfo Hitler. Adolfo Hitler va a ordenar que lo rescaten. ¿Para qué lo va a rescatar Adolfo Hitler? Porque Adolfo Hitler lo quiere poner como su nuevo títere en una república que va a ser Hitler, que va a ser la República de Saló. Entonces, ¿quién mejor para que sea mi marioneta que la nueva república que Hitler estaba haciendo, la República de Saló? Por eso es que lo va a rescatar. Pero en este entonces, pues ya Mussolini ya no es lo que era. Ya no es el tipo que, si ustedes ven las fotos, siempre estaba con el mentón aquí. Espero que se vea mi mentón, porque no sé si en Instagram o tengo dos cámaras y ya no sé ni a cuál estoy viendo. Pero siempre tenía el mentón muy arriba. Ya aquí lo va a bajar. Ya se le están bajando los humos. Hitler le va a dar una orden. Le va a decir, ¿sabes qué? Mándame a todos los judíos que tú tengas en Italia. Necesito que me los mandes a Auschwitz. Eso es lo primero que Hitler le va a ordenar a Benito Mussolini. Mándame todos los judíos que tengas hacia el campo de concentración de Auschwitz. Y ya Benito Mussolini, aquí, aislado, ya odiado por su pueblo, ciertamente no era ya muy querido aquí, también su familia no lo va a querer y sus sueños imperiales son los que lo van a llevar al borde del abismo. Aquí ya podemos ver un gran declive de Mussolini. De hecho, el mismo Mussolini va a declarar en estos días que él ya está acabado, que su vida ya no tiene sentido, que él es básicamente un cadáver andante. Pero, aunque es un cadáver andante, va a intentar salvar su vida.
y va a intentar escapar con su amante favorita, Claretta Petacci. Claretta Petacci, no me voy a meter aquí, tenía muchísimas amantes, esta era como la principal, pero les platico de Claretta Petacci porque ella tiene un libro, tiene un diario donde ella narra su vida con Mussolini. Y es muy interesante leer cuando Mussolini está en la cima y cómo hacia el final se va haciendo un pequeño hombrecito. Es un muy buen libro, es muy difícil de encontrar, pero si lo encuentran vale muchísimo la pena. Así, el 27 de abril de 1945, cerca de la frontera de lo que es Suiza, Mussolini y su amante estaban tratando de huir, van a llegar a la frontera con Suiza. Y de repente, un convoy de las SS va a empezar a caminar. El convoy de las SS, aquí va Mussolini y va Claretta, ellos van a empezar a avanzar. Pero de repente va a llegar una pequeña patrulla de partisanos italianos. Y esa patrulla ve al convoy de las SS y se les hace raro. Entonces lo que van a hacer es detener el convoy. Los nazis, pues obviamente saben que traen a Mussolini. Lo primero que van a hacer es detienen el convoy y exigen que los dejen pasar. Empiezan a decir cosas como, son órdenes de Hitler, saben que les puede ir mal, déjenos pasar. Y ciertamente están a punto de dejarlos avanzar, que el convoy siga su marcha, pero uno de los partisanos, es decir, uno de los soldados, nota algo raro. En el asiento de atrás, en la parte de atrás de este jeep, hay un hombre muy extraño. Ese hombre trae su esvástica y trae su uniforme nazi, pero este soldado se le hace raro. Si bien trae su esvástica y trae su uniforme, su cara le parece bastante familiar. Tan familiar le parece que los empieza a inspeccionar de manera más cercana. Ya cuando está cerca, se da cuenta que es Benito Mussolini junto a su amante Claretta Petacci. Entonces ahí, obviamente, pues, grita y van a arrestar al duce y a su amante Claretta Petacci. Y después de esto, ya no la van a contar, porque posteriormente los van a asesinar a tiros y sus cuerpos van a ser conducidos a la Plaza de Loreto en Milán. Y aquí el pueblo, ciertamente devastado por la guerra, volvemos a lo mismo, y eso es casi siempre. Es muy fácil tú mandar a la guerra a todo un país cuando tú estás en tu escritorio, pero realmente meterte es algo muy diferente. El pueblo, que es realmente el que lucha la guerra y el que lleva a los hombres, pues está devastado y va a dar rienda suelta a sus sentimientos. Y el cadáver de Mussolini lo van a masacrar, lo van a apalear, lo van a escupir y lo van a colgar boca abajo. Y de esta manera, con su cuerpo destrozado por la multitud, por el pueblo italiano, va a llegar el final del hombre que recibió su nombre, recordemos, en honor a Benito Juárez y que había hechizado a Italia durante más de 20 años. No sin antes llevarse la vida de al menos 1.000.000 de personas. 1.000.000 de personas se llevó el señor Benito Mussolini. Y con eso damos por concluidas la sesión del día de hoy. Si alguien tiene alguna duda, ya sea en Instagram o en Facebook, con gusto lo podemos revisar. Les agradezco muchísimo por conectarse el día de hoy en la sesión. Espero que les haya gustado la plática. Si les interesa saber cuál es la próxima plática que vamos a dar, es la plática sobre la masonería en México. Ese va a ser el siguiente tema. Lo vamos a estar publicando a través de nuestras redes sociales. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Qué bueno que estuvieron por acá. Y les deseo que tengan una muy bonita